Buenas noches tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta noche, una vez más, les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre. Y en esta noche quiero compartir con todos ustedes, una vez más, el mensaje de la salvación de Dios en Cristo. El mensaje de la redención, el mensaje liberador, el mensaje de Dios centrado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche quiero compartir con todos ustedes el mensaje del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, a partir del verso 40. Y leemos la palabra de Dios. El texto sagrado dice, y se fue. San Juan capítulo 10, verso 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Y en esta noche quiero predicar la palabra del Señor para todos ustedes bajo el título El ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista. Dice el pasaje que hemos leído que mientras nuestro amado Señor y Salvador andaba en sus labores cotidianas, haciendo lo que vino a hacer a esta tierra, a proclamar y a enseñar las buenas nuevas de Dios centradas en Él, las buenas noticias de salvación, el reino de Dios, la intervención del reino de Dios en la tierra, en la persona del rey. Y encontramos que mientras él estaba ocupado allí, llegó a una región, ¿verdad? Donde el texto nos dice que él se ubicó en un lugar donde Juan el Bautista, antes de morir, porque cuando el Señor está narrando, cuando se narra este acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya Juan había muerto, ya Juan había partido, ya Juan estaba ausente entre los moradores de la tierra. Pero el Señor estaba en un lugar donde Juan, cuando estaba ejerciendo su ministerio, él tenía la costumbre de bautizar allí, en un lugar llamado Enón, porque allí había muchas aguas. Y dice que el Señor estaba predicando allí en ese lugar. Y cuando las personas que estaban escuchando al Señor vieron las aguas, vieron el lugar, enseguida recordaron al Bautista, recordaron al profeta Juan, aquel que había venido como un precursor del Señor Jesucristo, aquel que había venido delante de él preparando su camino. Y cuando vemos esto, hermano, que las personas rápidamente recordaron a Juan, tan solo con ver el agua, con ver el río, con ver la escena, mientras el Señor está predicando, entonces podemos decir, qué influencia tan poderosa la de Juan el Bautista, qué influencia tan beneficiosa, espiritual, dejó aquel hombre de Dios, del cual el Señor Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no había uno más grande que Juan el Bautista, pero que en el reino de Dios el más pequeño era mayor que él. Y a la luz de este pensamiento que le vino a las personas cuando el Señor predicaba y enseguida recordaron a Juan, yo quiero hablar acerca de este ministerio de este hombre de Dios. En primer lugar, quiero analizar la vida de él. ¿Qué dice la Escritura acerca de Juan el Bautista? Para que la gente lo recordara. ¿Cuál era la naturaleza de Juan? ¿Cuál era la vida de Juan? En segundo lugar, quiero ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. Y en tercer lugar, voy a considerar el efecto del mensaje de Juan el Bautista en aquel territorio por aquel tiempo. Comencemos pues con lo primero. Analicemos
la vida y el ministerio de este hombre de Dios. El texto dice que muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Es decir, que aquella gente no solamente recordaban los mensajes de Juan, sino que recordaban la vida de Juan. A la verdad, Juan ninguna señal hizo. Nosotros conocemos por las escrituras que este Juan nació por un milagro del Señor. Sus padres eran gente piadosa, gente de Dios, pero ya eran ancianos. Y el poder del Espíritu Santo vino sobre su madre, llamada Elizabeth. Y su padre Zacarías, aunque eran ancianos, ellos pudieron engendrar en su vejez a este niño llamado Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Este Juan tenía una relación sanguínea con el Señor Jesús, con el Hijo de Dios según la carne, no celestial, sino terrena. Eran familias, eran primos. Y el Señor Jesús nació 6 meses después que nació Juan el Bautista. Pero este Juan había sido engendrado por 2 personajes, Zacarías y Elizabeth. Ambos andaban irreprensibles en los caminos del Señor. Ambos eran siervos de Dios. De manera tal que este hombre, este niño, fue recibiendo una educación ejemplar en su casa. Pero no solamente eso, este niño creció en lugares apartados, en lugares solos, desérticos, allí buscando la presencia del Señor, buscando el conocimiento del Dios de la gloria. Pero este hombre, a pesar de que nació por una obra sobrenatural del Señor, por un milagro de Dios, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él había de ser el precursor del Mesías. Él era el que había de anunciarlo, señalarlo, identificarlo, para que la gente supiera quién era el Mesías. Pero a pesar de todas esas glorias, hermanos, las Escrituras nos muestran que Juan era un hombre humilde, que el profeta Juan no se creía la gran cosa, no se creía lo mejor, lo más grande. Cuando él comenzó su ministerio y comenzó a anunciar la palabra del Señor, enseguida vinieron unos sacerdotes de Jerusalén, enviados por los principales sacerdotes, porque fue un gran despertar, un gran avivamiento, la manifestación del ministerio de Juan el Bautista, lleno del poder de Dios. Y cuando le vinieron a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Quién eres tú para que demos cuenta? Él no dijo, hermano, él no dijo: yo soy hijo de Zacarías y de Elizabeth, irreprensibles en la ley del Señor, santos en los caminos del Señor. Soy un profeta dotado del Espíritu Santo desde el vientre de mi madre. Soy el que voy a anunciar quién es el profeta. No. Juan dijo: soy una voz que clama en el desierto. Miremos esto, hermano. Si hay algo que nos gusta a nosotros es hablar de nosotros mismos. Agarramos esos micrófonos y comenzamos a hablar de nuestras epopeyas, de nuestras épicas, de nuestras hazañas, de nuestros testimonios. ¿Cómo nos gusta hablar de todos nosotros, verdad? De decir nuestras virtudes. ¿Cómo nos gusta, hablando en un término coloquial, lucirnos? Pero si había alguien que tenía que decir bastante de él, era Juan el Bautista. Si había alguien que tenía un testimonio impactante, era Juan el Bautista. Hablando pues de esto, de que la gente no quiere escuchar hoy predicación evangélica, sino que quiere escuchar este testimonio. Si había alguien que tenía un testimonio impactante, era Juan el Bautista, hermano. Sin embargo, cuando le preguntaron: ¿quién eres tú?, él dijo: soy una voz que clama en el desierto. Y citó la palabra como dijo el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Es decir, que este hombre no habló
de sí mismo, no procuró gloria para sí mismo. Era un hombre sencillo, era un hombre humilde y la gente notaba la sencillez de Juan el Bautista. Dijo, yo a la verdad os bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de encorvado desatar la correa de su calzado. Es decir, que Juan no usó palabras rimbombantes para él, no se vistió de gloria, no se proclamó él mismo, sino que se mantuvo en una actitud humilde. En una ocasión, cuando ya el Señor Jesucristo había aparecido en la escena y estaba predicando, alguien le dijo, Señor, mira, aquel del cual que tú diste testimonio, mira, hace y bautiza más discípulos que tú. Un carnal allí promoviendo envidia, celos ministeriales. Y Juan respondió, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo. Él es del cielo, yo soy terrenal. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es cuando el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús de Nazaret y cuando lo vio, que lo reconoció, le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti. Tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y el Señor Jesús le dijo, deja así ahora. Es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario que se haga así. Yo necesito bautizarme porque yo vine a morir por los pecadores y necesito identificarme con los pecadores aún en este bautismo, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento de los pecadores. Ahora, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús de Nazaret? De nada, pero él tenía que identificarse con los pecadores para salvarlo. Iba a ser contado entre los pecadores, como lo dijo el profeta Isaías en su gran profecía en el capítulo 53. Entonces vemos que Juan el Bautista era un hombre humilde, pero no solamente era un hombre humilde, era un hombre santo. Dice las escrituras que Herodes, aunque fue el que lo decapitó, dice que muchas veces los mandaba a llamar. Lo mandaba a llamar porque le agradaba escucharlo. Pero el texto sagrado en el Evangelio según San Mateo dice que Herodes, que era rey, que era poderoso, dice, le temía. ¿Tú sabes por qué le temía? El texto dice, porque sabía que Juan era varón santo. Es decir, que Juan no hablaba de que él era santo. La gente veía, experimentaba el poder de la santidad de Dios en él. Es decir, el efecto de la santidad de Dios en Juan. Juan no la proclamaba, la gente la veía, la gente la experimentaba. Un varón humilde, un varón santo, un varón que proclamaba la gloria de Dios en Cristo. Un varón que no vino a anunciarse a sí mismo. Un varón que no vino a gloriarse él, que vino a dar un mensaje del cielo. Una palabra de parte de Dios. Un varón que no se crió en las oficinas, en los aires acondicionados, en los palacios. Cristo dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? A un profeta. Y él dijo, más que un profeta. No saliste a ver a un hombre espléndido, porque los hombres espléndidos, los hombres que se ponen vestiduras delicadas, en los palacios de los reyes están. Es decir, un hombre que se crió en el desierto, en la soledad, en la comunión con Dios, que tenía una dieta bien singular, comía miel y langostas. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre dado a la oración, un hombre dado a la comunión con el Señor Jesucristo. Un hombre, gloria al nombre del Señor, que experimentó, recibió la comunicación de la santidad de Dios y la gente podía sentir. Un hombre que no le tenía miedo al diablo. Un hombre que no le tenía miedo a los demonios. Un hombre íntegro. Pero no solamente eso. La gente dice, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Escúchame, no había en el ministerio de Juan milagros. Por lo menos no lo tenemos registrados en la Biblia. Por lo menos la gente que lo vio ministrar no testificó de ninguno. A la verdad, Juan ninguna señal hizo. No hizo milagros, pero el diablo le tenía miedo. No expulsó demonios,
¿verdad? Como el Señor Jesús o como los apóstoles, pero los demonios temblaban cuando Juan hablaba, porque era un hombre sencillo, porque era un hombre humilde, porque era un hombre santo, porque era un hombre de la palabra de Dios, era un hombre de la comunión del Señor. Escúchame, era un varón en el cual en su vida no hubo milagros. Hoy en día las personas, la credencial que buscan en un predicador es que haya milagros. Yo creo en los milagros. Yo creo que Jesucristo sigue haciendo milagros. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue, su brazo no se ha cortado. Su brazo sigue extendido para sanar, para hacer milagros. Pero las credenciales de un mensajero del cielo no son necesariamente los milagros. Porque Cristo dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. ¿Y Cristo qué les dijo? No los conozco. No sé quién sois. Apártense de mí, obradores de la iniquidad, de la maldad. Juan, en su ministerio no hubo milagro. Es decir, no juzgues a un hombre ni estés detrás de personas por el solo hecho de los milagros. Nosotros vemos continuamente por las redes y por allí gente con supuestos milagros y operaciones y la gente no les interesa la vida de esa persona. No les interesa qué hablan esas personas, sino que lo único que le interesa es los milagros. Pero Juan no hizo ninguna señal. A la verdad, Juan ninguna señal hizo. Pero era varón santo, era varón humilde, era hombre de la palabra, era hombre de Dios, era hombre valiente, hombre dispuesto a proclamar la palabra de Dios, le costara lo que le costara. De hecho, Herodes lo decapitó porque él vivía con una mujer que se la quitó a su hermano y Juan le decía que era adúltero, que esa no era, que él no tenía por qué haberle quitado a la mujer a su hermano y eso le costó la vida. Le costó la vida, hermano. Y a pesar de que reprendía a Herodes, Herodes lo escuchaba. Herodes le temía porque sabía que era varón santo. Ahora bien, el texto dice, a la verdad Juan ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Es decir, Juan era un predicador humilde, un predicador santo, un predicador que hacía temblar los poderes del mal, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, hay humildad, hay mansedumbre, hay santidad, hay una influencia del Espíritu de Dios y la gente es impactada por esa influencia de santidad, de humildad, de transparencia, de sencillez. Y dice, no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad. Es decir, la predicación de Juan el Bautista estaba centrada no en él, no en sus padres. Yo soy hijo de Zacarías, el sacerdote. El ángel Gabriel se le apareció a mi padre. Mi madre me parió era estéril y era vieja, era anciana y era estéril, pero Dios hizo un milagro. Yo soy, no. Él no predicó eso. Ellos dijeron, todo lo que dijo de este era verdad. Su ministerio estaba centrado en la predicación acerca del glorioso Hijo de Dios. Ahora, ¿qué habló Juan de Cristo? Dijo muchas cosas. Yo voy a decir tres nada más. Tres cosas nada más voy a decir. Dijo mucho acerca del Mesías. Yo voy a decir tres cosas. En primer lugar, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 29. Cuando Juan andaba en sus labores, el Señor pasó por allí y le dijo a dos discípulos que estaban con él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué predicó Juan acerca de Cristo? Que Él era el sacrificio perfecto enviado por Dios. Que Él era el enviado de Dios para dar su vida en expiación por nuestros pecados. Que Él era el Mesías sufriente del que habló Daniel, del que habló Isaías. Él era el sacrificio. Él se había de sacrificar por nuestra vida. Es ahí el Cordero
de Dios. Es decir, Él es el Mesías, Él es el Cristo enviado de Dios. El Mesías sufriente, el Mesías que va a padecer, el que va a cargar con nuestros pecados. Ahora, escucha esto. Juan dijo, Él ahí, no allá, inalcanzable, allí cerca. Él es accesible, Él está cercano. Él vino para estar cerca de nosotros. Él vino para redimirnos. Es ahí. Oye, mi amigo, Cristo es accesible, Cristo es cercano, Cristo es el Cordero de Dios, Cristo es el que fue sacrificado por causa de nuestros pecados, Cristo es el enviado de Dios, el Mesías enviado de Dios, el inmaculado Hijo de Dios, el único que cumplió la ley de Dios, el único que podía satisfacer la justicia de Dios que había sido violada por nuestros pecados. He ahí el Cordero de Dios, he ahí el Salvador, he allí el que va a derramar la sangre, he allí el que se va a sacrificar. Ha sido enviado por Dios y está allí. No está lejos, está cerca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está cerca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, amigo. Está allí cerca. No tienes que ir a lo más alto, no tienes que ir a lo más bajo, no tienes que hacer un sacrificio humano. Está allí al alcance. El Cordero de Dios, el Cordero Inmaculado de Dios, el que fue ofrecido por nuestros pecados, está allí cercano a ti para salvarte. Juan predicó, es allí el Cordero de Dios. En segundo lugar, Juan dijo, a la verdad yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Yo soy un hombre y bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el Mesías, Él bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo. Él, cuando yo lo fui a bautizar, el que me mandó a bautizar, dijo Juan, me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, dijo Juan, yo lo vi, yo oí, y dijo, y sé que mi testimonio es verdadero. ¿Qué dijo Juan del Señor Jesús? Que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que da el poder del Espíritu Santo. Él es el que dota al pobre pecador arrepentido del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, para que el pecador arrepentido, el pecador que viene a los pies del Cordero de Dios y se lava en la sangre del Cordero de Dios, ese pecador limpiado, ese pecador perdonado, será lleno del Espíritu Santo, tendrá la vida del Espíritu Santo para que desarrolle esa salvación, para que ame esa salvación, para que viva en el poder de esa salvación. Juan dijo, Él bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que llena con el Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo. Necesitas poder para triunfar sobre el pecado. Necesitas una naturaleza nueva, nacida por obra y poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se los da Cristo solo a los que se arrepienten de sus pecados. Juan dijo, Él es el Cordero de Dios. Él es el que va a morir en nuestro lugar. Él es el que va a derramar la sangre. Él es el que limpia de todo pecado. Pero Él también es el que bautiza con el Espíritu Santo. No necesitas una religión seca y muerta. No necesitas una liturgia barata. Necesitas la gloria y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo, el único que te puede hacer partícipe del Espíritu Santo, es Jesús de Nazaret, el glorioso Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Juan dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Necesitas una experiencia personal, una experiencia con el Espíritu de Dios que te pueda revelar la gloria de Cristo, el poder de Cristo, la hermosura de Cristo. La religión no hace eso. La religión son normas, obras, mandamientos secos y muertos sin vida, que no transforman a nadie. Pero Cristo da el poder del Espíritu Santo para vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es por la obra gloriosa, omnipotente y sobrenatural del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo puede venir a tu vida por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último, en tercer lugar, Juan predicó que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos. Él dijo, he ahí cerca, accesible, al alcance, allí está el Cordero de Dios. Pero allí también está Cristo, bautiza con el Espíritu Santo. Pero Juan dijo, a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. Escucha esto. Si te pierdes esto, te lo perdiste todo. Escucha lo que dijo Juan. Dijo, el aventador está en su mano y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca será apagada. Juan dijo que Jesucristo volverá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya el aventador está en su mano. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Su aventador está en su mano. Recogerá el trigo, su trigo, el pueblo arrepentido. Pero la paja, los contradictores, los incrédulos, los que le rechazan, dice, los quemará en fuego. Y ese fuego nunca se apagará. Oye, mi amigo, tiembla en esta noche. Tiembla ante estas palabras. El que es el Cordero de Dios, el que es el que bautiza con el Espíritu Santo, mañana, en el día de su segunda venida, será tu juez. Será tu juez y vendrán llama de fuego para dar retribución y pena de eterna condenación a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de conocer a Dios es por el evangelio. Y si rechazas el evangelio, si rechazas a Cristo, nunca conocerás a Dios. Y por no conocer a Dios ni obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirás pena de eterna condenación. No siento satisfacción al decir esto. No quisiera decir esto porque es horrible la condenación. Es horrible la eterna perdición en aquel lugar que Jesucristo dijo, donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Cristo dijo, el infierno donde será echado el diablo y sus ángeles y todos los que le rechazaron. Oye, amigo, estas son palabras tremendas, reales, verdaderas. Jesucristo es el Cordero de Dios. Ven a lavarte en la sangre de Jesucristo. Ven a invocar su nombre para que Él venga a ser tu Salvador. Llámalo, invócalo ahora. Señor Jesús, no digas, amigo mío, no. Señor Jesús, reconócelo como Señor, como Salvador. Humíllate delante de Él. Te has rebelado contra Él sin causa. Has aborrecido sus mandamientos sin causa. Pero Él está allí, cerca, a tu alcance, hermoso, glorioso, para perdonarte, para limpiarte de todo pecado, por su gracia, por su amor. Ven arrepentido, ven a confesar tus pecados. La sangre del Cordero de Dios te limpiará de todo pecado. Él limpiará todas tus iniquidades. Todas tus inmundicias serán limpias y tus pecados fueren rojos como la grana o como el carmesí. Él te emblanquecerá como la nieve. Él te hará más blanco que una nube. Él te hará una nueva criatura. Te llenará de su Espíritu Santo. Te dará la promesa de la vida eterna. Te hará heredero de las dichas celestiales.
Pero si continúas en tu rebeldía, si continúas en tu terquedad de rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Juan dijo esto: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Te pregunto, ¿dónde están las raíces de los árboles? Debajo de la tierra, no se ven. Y Juan dijo, el hacha ya está puesta. Juan no dijo, el hacha la van a poner. Dijo, el hacha ya está puesta. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esta es la condenación, que no quisieron venir a la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha estas terribles noticias. La ira de Dios está sobre ti. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, pero si te lavas en la sangre del Cordero de Dios, si invocas su glorioso nombre y te humillas reconociendo tus pecados y poniendo tu fe en el glorioso Señor Jesucristo, serás salvo, serás perdonado. Ven en fe. Ven en arrepentimiento, ven, Él te llenará de su Espíritu Santo, Él te bautizará con tu Espíritu Santo, Él te sellará con su Espíritu Santo, Él te hará una nueva criatura por el poder de su Espíritu Santo. Termina el texto y yo con él. Hemos visto la persona de Juan, hemos visto el mensaje de Juan y por último veremos el efecto del mensaje de Juan. Mi texto dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. No sirve de nada si alguien hace milagros y no nombra a Cristo. No sirve de nada si alguien hace maravillas y hace temblar la tierra y aún resucita a los muertos, si no proclama la persona y la obra de Cristo. Si no dice nada de Cristo, si lo que dice de Cristo no es verdad, no sirve de nada. La gente vio al Señor, lo escuchó y la gente reflexionó y dijo, a la verdad Juan ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Reconocieron que Juan era un predicador de la verdad, que todo lo que Juan dijo de Cristo, que su mensaje estaba centrado en la persona y la obra de Cristo. Y la gente recordó el mensaje y dijo, es verdad, vamos a rendir nuestras vidas a este, porque de este habló Juan. Vamos a entregar nuestras vidas a él. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Muchos creyeron en él. Yo en esta noche también te invito, donde quiera que estés, en esta ciudad, en este estado, en este país, fuera de este país, donde quiera que te encuentres, te llamo hoy a rendirte ante el Señor y Salvador Jesucristo. Depón las armas, ven en arrepentimiento, lávate en la sangre del Cordero de Dios y escapa de la ira venidera, de la ira que vendrá sobre esta tierra, la ira de Dios cuando el glorioso Hijo de Dios vuelva por segunda vez a esta tierra. Que Jesucristo, mi Señor, el glorioso Hijo de Dios, el inmaculado Cordero de Dios, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero que ha sido resucitado de los muertos por Dios el Padre, Él te bendiga. Él tenga misericordia de ti. Él te guía al arrepentimiento. Él quebrante tu corazón rebelde y pueda ser hecho una nueva criatura. Que Dios te bendiga y que Dios te salve.